buenas tardes a todos los oyentes. Bienvenidos a nuestro podcast, donde hoy hablaremos sobre un tema muy serio: la pornografía infantil en Perú. Este delito ocurre cuando se utiliza a niños y niñas en imágenes o videos con contenido sexual. En Perú, el acceso cada vez más amplio a Internet ha incrementado la exposición de los menores a este tipo de abusos. Aunque muchas veces este problema pasa desapercibido, su impacto es devastador para las víctimas. Es crucial que los adultos estén atentos y asuman un rol protector. No basta solo con advertir a los niños sobre los peligros en línea, sino que es importante estar presentes, supervisar su actividad en Internet y fomentar una comunicación abierta y honesta. Acompañar a los menores en su uso de la tecnología es clave para prevenir situaciones de riesgo. Además, si llegamos a notar algo sospechoso o preocupante, debemos actuar inmediatamente y denunciarlo. Solo así podemos contribuir a detener este delito y crear un ambiente seguro para los niños y niñas. Y dime, Cristina, ¿qué sabes sobre la pornografía infantil? La pornografía infantil, enfatizando cómo el Internet ha transformado la producción y distribución de este tipo de material. La irrupción de nuevas tecnologías ha facilitado su difusión global, generando desafíos significativos para el derecho penal, especialmente en relación con la responsabilidad de los intermedios. Se discuten las dificultades para definir la pornografía infantil debido a factores culturales y legales, y se subraya la falta de un consenso internacional sobre su tipificación. Además, se mencionan esfuerzos de cooperación internacional y reformas legislativas en varios países para combatir esta forma de explotación sexual. Leyes contra la pornografía infantil. Las leyes que la respaldan son: como primer punto tenemos la Ley 28.251 del 8 de junio del 2004, modificada el Código Penal en temas relacionados con los delitos de explotación sexual infantil. Como segundo punto tenemos el artículo 169 del Código Penal, favorecimiento de la prostitución, forma agravada. Tipifica el delito de promoción o favorecimiento de la prostitución. Como tercer punto tenemos el artículo 169A del Código Penal, modalidad usuario-cliente. Regula el delito de la participación de usuarios clientes en actividad de explotación sexual. Como cuarto punto tenemos el artículo 180 del Código Penal, rufianismo. Segundo párrafo, forma agravada. Sancionan a quien se beneficie económicamente de la prostitución ajena, con un agravante si no existen las ciertas circunstancias. Como quinto punto tenemos el artículo 181 del Código Penal, proxenetismo, segundo párrafo, forma agravada. Establece sanciones más severas para quienes promueven o faciliten la prostitución de menores o personas vulnerables. Como sexto punto tenemos el artículo 181A, Código Penal, turismo sexual infantil. Penaliza el turismo sexual que involucra a menores de edad. Como séptimo punto tenemos el artículo 182 del Código Penal. Trata de personas, segundo párrafo, de forma agravada. Define el delito de trata de personas con agravantes de ciertas circunstancias, especialmente en relación a la explotación sexual. Como último punto tenemos el artículo 183A del Código Penal, delitos de pornografía infantil. Tipifica los delitos relacionados con la producción, difusión o posesión de pornografía infantil. Los convenios internacionales enfocados en la protección de menores reflejan un compromiso global para combatir la explotación infantil de todas sus formas. La Declaración de los Derechos del Niño sienta las bases para garantizar el desarrollo integral de los menores, asegurando su derecho a la educación, el bienestar y el crecimiento en un entorno seguro. Esta protección especial se refuerza en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que subraya la necesidad de amparar a los niños y las madres en circunstancias vulnerables. El convenio de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil es clave, ya que prohíbe actividades como la explotación sexual, el tráfico de niños y el trabajo forzado, reconociendo que estas prácticas afectan gravemente el desarrollo físico y mental de los menores. Además,
El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil es uno de los tratados más importantes. Este protocolo obliga a los estados a tipificar como delitos graves todas las actividades relacionadas con la explotación sexual de menores, desde la producción hasta la distribución de material pornográfico infantil. Por otro lado, iniciativas como las del Consejo de Europa y la Unión Europea complementan estas normativas mediante programas que promueven la cooperación internacional y el intercambio de información entre países, con el fin de fortalecer la persecución de los delitos relacionados con la explotación infantil. Estas acciones buscan no solo penalizar a los responsables, sino también prevenir futuros abusos, mejorar la protección de los derechos de los menores y asegurar que las medidas adoptadas por los estados sean efectivas y alineadas con los compromisos internacionales. En resumen, esos convenios y acciones conjuntas han establecido una estructura legal y cooperación internacional que refuerza la protección de los niños en todo el mundo, abordando desde la explotación laboral hasta la explotación sexual y subrayando la importancia de la colaboración global para erradicar estas formas de violencia. Mariel, ¿cuál es la pena que le da a los responsables del delito de pornografía infantil? En cuanto a las penas aplicadas a los delitos de pornografía infantil, el derecho internacional ha endurecido su normativa debido a la gravedad de esa conducta. En muchos países, las penas incluyen años de prisión para quienes produzcan, distribuyan o consuman este tipo de sustancias. En España, por ejemplo, el Código Penal ha incluido nuevos delitos como el acceso consciente a pornografía infantil, que prevé sanciones, incluso por visualizar el contenido sin descargarlo. Esta es una respuesta a la creciente amenaza de la difusión de este material a través del Internet y las redes sociales. Además, los estudios sugieren que las sanciones deben diferenciar entre los diferentes actores involucrados, como por ejemplo entre el remitente, que produce y distribuye el material, y el destinatario, quien lo consume. En algunos casos, se ha propuesto aumentar las penas, particularmente para quienes utilizan las redes sociales como herramienta para estos delitos, siempre teniendo en cuenta la proporcionalidad de las penas. En Perú, el delito de la pornografía infantil se rige principalmente en el artículo 183A del Código Penal, que prevé penas de prisión y multas para quienes participen en la producción, posesión, distribución o venta de materiales de pornografía infantil que involucren a menores de 18. Las sanciones varían según la gravedad de los hechos. Penas primarias: de 6 a 10 años de prisión y de 120 a 365 días de multa a quienes posean o distribuyan pornografía infantil. Agravantes: si el menor involucrado es menor de 14 años o si se utiliza tecnología para distribuir el material, la pena aumenta de 10 a 12 años. Y las penas mayores son, en los casos de que la víctima haya sufrido lesiones graves, haya fallecido, o si el autor pertenece a una organización involucrada en el delito, la pena aumenta de 12 a 15 años. Amelia, para ti, ¿cuáles son los efectos fisiológicos en las víctimas? Bueno, primeramente, las víctimas de la pornografía infantil suelen sufrir diversos efectos fisiológicos que pueden afectar su salud a largo plazo. Algunos de estos efectos incluyen: 1. Alteraciones del sueño. Muchos niños experimentan problemas como insomnio y pesadillas, lo que impacta su capacidad para descansar adecuadamente y afecta su bienestar general. 2. Síntomas físicos. Las víctimas pueden presentar malestares como dolores de cabeza y problemas digestivos, a menudo relacionados con el estrés emocional y psicológico que enfrentan. 3. Problemas emocionales. El trauma asociado con la explotación sexual pueden dar lugar
a trastornos como ansiedad y depresión, lo que dificulta su desarrollo emocional y social. 4. Impacto en la percepción de la sexualidad. Las experiencias traumáticas pueden alterar la forma en que los menores ven la sexualidad, creando confusión y desconfianza en futuras relaciones. Estos efectos subrayan la necesidad urgente de implementar leyes efectivas contra la pornografía infantil y de proporcionar el apoyo necesario a las víctimas para facilitar su recuperación y bienestar integral. Adely, ¿qué me dices acerca de cuáles son las organizaciones que apoyan a las víctimas? La Organización de Apoyo a Víctimas. 1. El apoyo psicológico. Las organizaciones brindan terapias especializadas para ayudar a las víctimas a superar el trauma emocional causado por la explotación infantil. 2. El asesoramiento legal. Ofrecen orientación y asistencia legal para que las víctimas y sus familiares puedan navegar del sistema judicial y perseguir justicia contra los perpetradores. 3. La protección de la identidad. Aseguran que la identidad de las víctimas esté protegida durante los procesos judiciales, así evitando su revictimización. 4. Las campañas de concientización. Realizan campañas educativas para informar a la sociedad sobre los riesgos de la pornografía infantil y cómo prevenir el abuso, especialmente en línea. 5. La prevención del abuso. Informan a los familiares y comunidades sobre las mejores prácticas para proteger a los niños, enfocándose en la seguridad digital. 6. Intervención en crisis. Ofrecen servicios inmediatos como líneas de ayuda para rescatar a los niños en riesgo de explotación o ya en situación de abuso. 7. Mejoras legislativas. Trabajan como legisladores para endurecer las leyes contra la pornografía infantil, garantizando penas más severas y mejores controles en las plataformas tecnológicas. Y este ha sido nuestro podcast. Muchas gracias a todos los oyentes y los esperamos hasta la próxima.